esos son los diferentes tipos de síndromes pulmonares, ¿ya? Que bueno, ya hemos estado viendo, el enfisematoso es pulmonar, pero específicamente lo que me piden con ustedes es condensación. Y condensación inflamatoria, ya sabemos que básicamente lo que estamos hablando aquí es neumonía. La atelectasia, que ya la hemos visto, o que ya la vamos a ver, y tumoral, listo. Cavitario, TB, listo. TB, bulas de repente como abscesos y aspergillosis, listo, pero es en ese orden. TB, lo primero, de ahí vemos el tema de abscesos y después vemos aspergillosis. ¿Qué es lo que necesitamos de un síndrome de condensación? El concepto es la transformación del parénquima pulmonar en una contextura densa y compacta, ya sea total o parcial de su contenido. Por lo tanto, si hay una transformación y hay algo que es compacto y denso, vamos a ocupar el alveolo. Por eso les dije que estamos hablando básicamente de la última parte del árbol respiratorio, ¿ya? ¿Y qué causas o qué patologías me pueden ocasionar una ocupación alveolar? A la cabeza, las partes infecciosas, sí, neumonía, de todas maneras. Puede haber un infarto del pulmón, sí, un TEP, ¿ya? O una hemorragia alveolar difusa, y los síndromes de consolidación con bronquio obstruido, la atelectasia. Vamos a hablar específicamente de la neumonía, que es la parte que quiero que se lleven. Es la inflamación del tejido pulmonar, ¿no? Por un agente infeccioso, eso está claro. Y esta respuesta inflamatoria va a ocasionar una lesión pulmonar. Y la vamos a dividir en neumonía típica y atípica. La neumonía típica va a tener ciertas características, ¿no? Versus la neumonía típica. Una de las primeras características, la más fácil, es la temporalidad. La neumonía típica debería estar durando entre 10 a 14 días. Y la neumonía atípica normalmente dura de 2 a 4 semanas. Pero nuevamente, eso es lo que te dice el libro. Una neumonía con tratamiento actual, al tercer día la estás empezando a resolver. Pero nuevamente, vamos a guiarnos por lo del libro, ¿no? Entonces, que un paciente tenga 14 días de neumonía, o sea, nuevamente, o sea, tu libro te dice eso, pero no necesariamente es la realidad, ¿listo? Y cuando vayas al hospital vas a darte cuenta que una neumonía, paciente 2 o 3 días y ya está prácticamente asintomático con la terapéutica que tenemos ahora. Eso no quiere decir que en 3 días le suspendo el tratamiento, ¿no? Pero ya lo puedo manejar de otra manera, ¿ya? Y esa es la primera causa. Luego vamos a ver la ubicación y dónde se condensa la neumonía típica y la atípica, ¿no? Pero nuevamente lo que es una inflamación del parénquima pulmonar, específicamente alveolos, con migración de polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares van a estar aquí, o sea, aquí vemos un alveolo en estado normal y este es un alveolo ya con condensación, o sea, ocupado. Este líquido, normalmente esta secreción, pues es casi siempre purulenta, producto de la degradación de los leucocitos, específicamente del neutrófilo, ¿ya? Y por eso se dice que el líquido es un exudado, no es un trasudado. ¿Listo? ¿Sí? Vamos teniendo términos porque sí saben la diferencia entre exudado y trasudado, ¿no? Yo en el examen te podría poner que hay un trasudado y tú me tienes que poner que es falso, ¿no? Listo. Los criterios del like, ¿no? Se utilizan criterios del like para... Los criterios del like. Para poder saber si es exudado o trasudado, ¿no? Tu LDH, proteínas, ya sea sérico versus el líquido plural, porque menos 0,6, menos 0,5 o mayor de 2 tercios. Así es, el valor esperado del LDH sérico entre sudado menor y así es. ¿Ya ves cómo sí? Y eso es bueno porque ya estamos trabajando sobre algo más más establecido, y lo que quiero es que naturalmente todo se aplique al final en lo que realmente va a servir. Luego, la etiología de la neumonía, bueno, aquí sí lo vamos a tener que clasificar de acuerdo a la edad, ¿no? Si pensamos en un recién nacido que naturalmente no tiene ninguna protección, vamos a pensar siempre en estreptococos del grupo beta y en E. coli.
E. coli es un patógeno que se encuentra en casi todo el cuerpo, pero en este caso estamos hablando específicamente de la transmisión vertical, no de madre a hijo. ¿Listo? De 1 a 3 meses ya pensamos en Clamidia trachomatis, en Bordetella pertussis. De hecho, bueno, que les comenté que de la tos perruna, ya, de la Bordetella pertussis, tos feliz hasta. Y bueno, específicamente para el caso de adultos, no solamente adultos, sino también en preescolares, el estreptococo neumoniae, que es el neumococo, ¿no? Ya. Esos serían los agentes para neumonía. ¿Tenemos virus que causan neumonía? Sí, claro, el sincicial respiratorio, que es muy frecuente en los niños. Tenemos el virus de la influenza, sobre todo la tipo A, y bueno, y algunos rinovirus. Neumonía típica versus atípica. Ya, listo. Doctora, usted que está. ¿Qué diferencias ve entre estas dos radiografías? No me lean esto, porque lo que quiero es que saquen la respuesta. ¿Qué diferencias ve entre esto de acá y esto de acá? En la típica podemos ver un poco más, sería el pulmón del lado derecho. Sería color mayor luz y lo vamos a usar como negro. Lo cual sería como un indicativo, bueno, sale así en el derrame pleural también, Ya. como algo negro. En cambio en el otro se ve como más, parece como un tipo atelectasis, tipo condensaciones en la por el patrón blanco que está acá. ¿Esto acá? Ya. Okay. ¿Alguien más que le pueda ayudar de repente? ¿No? ¿Nadie? Vamos, señores, tenemos un muerto ahí. ¿Qué hacemos? ¿Lo miramos? No, iniciamos el SCP. Listo, alguien. Bueno, en la típica no se puede ver muy bien lo que son la parte de La atípica sería bilateral también. Eso es una característica importante. Eso. Necesito que saquemos los conceptos que están acá. O sea, lo primero que veo en esta radiografía es que la lesión está en un solo lado. Entonces, normalmente las neumonías típicas son neumonías lobares. Y al ser lobar es unilateral. La mayoría. ¿Ok? Que puede ser también en algunos casos muy raros bilateral, sí, pero también va a ser lobar. Entonces yo podría ver, por ejemplo, aquí otra imagen radiopaga. ¿Ok? Un ejemplo, ¿no? Raro, porque esto de aquí es lo clásico. Entonces, número 1 es unilateral. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, las neumonías son del lóbulo superior. No. Por eso es que les digo, no siempre estoy de acuerdo con el libro. Las neumonías casi siempre son en declive, por lo tanto son de las bases. Está bien la foto, digamos, para que te hagas una idea, pero lo que yo no quiero es que tú salgas de aquí pensando que la neumonía es de lóbulos superiores. No, las neumonías casi siempre son de lóbulos inferiores. ¿Tenemos algunos patógenos que son específicos, que son predominantemente de lóbulos superiores? Sí, sí, pero eso todavía tiene que compete. Esa es pregunta de Lenar, por ejemplo. Te va a decir, ¿es Klebsiella o es Staphylo? ¿Entiendes? Pero, nuevamente, ¿cuál es el mecanismo o cuál es el patógeno más frecuente en la neumonía? El neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae. ¿Y el Streptococcus pneumoniae es del lóbulo superior? No, es inferior. Entonces, y aquí está la atípica. ¿Qué vemos en la atípica? En la atípica vemos condensación. Bilateral. Ok, es bilateral. ¿Pero por qué dices que es bilateral? Porque hemos hablado dos. En cambio, el típico solo es unilateral. Ya, listo. Entonces, pero lo primero que me... Porque esta de aquí, incluso yo te podría decir
Si no tengo nada de contexto, si no tengo nada, yo te podría decir que esta radiografía es de un paciente con un EPID. ¿Ah? Claro, sí. Yo te podría decir eso, ¿no? Ahora, aquí sí se ve un infiltrado tipo algodonoso. Listo, ya. Con eso me orienta más a neumonía, sí. Pero lo primero que me tienes que decir es, no hay un estado consolidativo per se. No hay una consolidación grosera como esta. ¿No? Sí hay ocupación alveolar. ¿Y quién me dijo vidrio esmerilado? Ya, ¿qué es vidrio esmerilado? Es un patrón que vemos ciertos rasgos de, ¿cómo decirlo? Como tela de araña, por decirlo así. No. Es un patrón, pero Lo decía, porque si me hablas así en forma de tela de araña, yo te podría decir que es reticular. Un poquito de la densidad. El vidrio esmerilado básicamente es la ocupación parcial del alveolo. Por eso se ve así, vidrio esmerilado. Esa es una de las características, por ejemplo, de la neumonía viral, donde cobró mayor fuerza el término de vidrio esmerilado en el COVID. Previo a eso, era poco. Tú hacías las tomografías y veías vidrio esmerilado. Listo. Pero el vidrio esmerilado también podría ser en una hemorragia alveolar difusa. Porque yo te dije, la imagen te dice que hay algo, no te dice qué es. ¿Te acuerdas? Puede ser sangre, puede ser pus, puede ser moco. Pero naturalmente ya luego tú lo sumas al contexto. En ese caso, en la época de pandemia y en un paciente que no tiene antecedente reumatológico o inmunológico, no vas a pensar que es una hemorragia por vasculitis, ¿no? O sea, tienes que pensar que es una neumonía viral. Y la neumonía viral sí te daba patrón de vidrio esmerilado. Pero no quiero que me digas vidrio esmerilado sin entender qué es lo que es. Porque el vidrio esmerilado tiene un fundamento y eso es la ocupación parcial del alveolo. Quiere decir que tiene contenido de exudado, sí, pero también va a tener contenido aéreo. ¿Sí? Porque si fuera ocupación total del alveolo, me hace esto. Me hace esto de aquí, una consolidación. Y los gérmenes casi siempre se agrupan. En cambio, los virus casi siempre se dispersan. ¿Listo? Eso de ahí es lo que quiero que se lleve. Ya luego vamos ahora sí a pasar a las características, pero nuevamente quiero que interpreten las cosas para que se puedan llevar el concepto. Luego, vas a ver que la neumonía típica tiene fiebres muy altas, sí, y el COVID también lo tenía. Yo recibí pacientes con 40 fiebres y no me lo pueden negar porque yo los he recibido. O sea, por eso te digo, no, o sea, no comparto 100% lo que dice el libro, pero te lo puedo decir porque los he recibido. Entonces, paciente con neumonía atípica también tiene fiebres muy altas. Listo, pero para tu examen, tranquila, viene este cuadro, para que no te compliques, ¿ya? Listo, ¿qué más? Tos purulenta. ¿Te acuerdas que hablábamos del tipo de tos? Erumbrosa, que tiene material y contenido purulento. Listo, acá está. ¿Y qué vamos a escuchar en la neumonía? Sí, crépito. En la neumonía escuchamos crépitos. Y acá dice, consolidación del lóbulo superior, no me fundas, eso no hay forma. Siempre predominio de bases. ¿Ya? Las neumonías típicas, específicamente por neumococo, siempre son de base. Bueno, 99% son de base. ¿Ya? Y una de las características que sí quiero que también comprendan es que va a haber broncograma aéreo. ¿Ya? ¿Qué es el broncograma aéreo? ¿Quién sabe? El broncograma aéreo es la visibilidad del árbol o del bronquio en plumones. Ahí está. Sí, No estudio de mano.
¿Sí me entiendes? Que ese es el... ¿no? Listo. En una radiografía normal tú no deberías ver esto, pero en una radiografía con condensación todo esto está lleno ya, de pus, porque es la parte del alveolo, no es del intersticio, y lo que vas a ver es eso. Todo esto debería ser blanco, la imagen radiolúcida, radiopaca, discúlpame, ¿listo? Y esto de acá, lo rojo, es lo radiolúcido. O sea, vas a ver como unas líneas negras acá, ¿listo? Como unas líneas negras en esa consolidación. Eso es un broncograma aéreo. ¿Por qué aéreo? Porque obviamente hay aire. El aire, ¿de qué color se ve en una imagen? Negro, radiolúcido. ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió? Y eso es en la típica. En la atípica, ¿verías broncograma aéreo? ¿Qué opinas? Sí. Pues no, porque como la típica no va a estar en un solo lugar, va a estar en diferentes, entonces no va a haber una consolidación tan grande para Muy que bien. se note todo. En la neumonía atípica no cursa con broncograma aéreo, porque no hay un estado consolidativo per se, es más difuso, es más disperso, porque la ocupación no es exclusivamente de una zona, sino es de múltiples alveolos, por lo tanto no se va a consolidar. Examen físico y síntomas ya lo vimos. El examen físico, ¿qué me interesa? Los crespitos. Créditos. Y a la palpación o a la percusión va a haber matices, ¿ya? Por el estado consolidativo, pues, ¿no? De ahí, exámenes auxiliares, la radiografía. Si les dije, por ejemplo, aquí nuevamente, ¿no? Se ve claramente la cosa. Mira, aquí, por ejemplo, habría un, no sé si pueden ver, ¿no? Como que, listo, con un broncograma, aquí hay otro. ¿Ya? Pero ese es el tema, como el dibujito que les hice, ¿ya? Eso ya lo vimos, la telecracia. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a la neumonía? Ahí también dice, doctor, pectoriloquia y broncofonía, no menciona egofonía, como decía en el examen. Ya. Ya, te voy a dar pectoriloquia y egofonía, ya. Ah, está fácil. Así es el examen. También, ¿los otros exámenes serán más difíciles? ¿O más fáciles? ¿Ah? ¿Cómo? Los parciales. No los han hecho. O sea, ¿los otros exámenes serán más difíciles? No. Igual, sí que había que preguntar. O sea, al final se tiene que preguntar lo mismo, ¿no? Full casa pequeña. Un párrafo. Solo quedaban muy poco tiempo y los casos eran muy largos para leerlo. Ya. Quizás por eso, más que todo. Y a veces las alternativas también eran muy extensas. Ajá, de radiografía, así como virus merilado, panel de abeja, cosas. Pero eso de ahí, bueno, yo no estoy para decir que está bien o que está mal, porque cada uno tiene su criterio, ¿verdad? Pero vas a tener un curso de diagnóstico por imagen. No, está bien, pero es que, o sea, diagnóstico por imágenes lo deberías llevar todavía después. Sí. Entonces, No tenemos un curso de diagnóstico. Sí, hay una nueva malla curricular y ellos recién les han puesto ese curso. pero no puedes llevar diagnóstico por imagen en primer año. No, llevan en En- quinto o sexto. Claro. Sí, un amigo lleva estudio por imágenes. O sea, ustedes no han llevado, o no van a llevar. Sí, sí vamos a llevar No, después. Sí, sí hay un curso. Más adelante llevamos. Sí, Pensé que no había curso de eso. No, sí hay Ya un bueno, curso. voy a pensar de que de repente el médico que les ha dado la clase pasada ha dicho, ustedes no tienen un curso per se de diagnóstico por imágenes y por eso les voy a poner múltiples radiografías. Quiero pensar eso, pero digamos, de la experiencia que yo tengo, normalmente hay un curso de diagnóstico por imágenes. Sí. Por eso no tiene mucho sentido que me
explaye tanto en una radiografía o en una tomografía si luego lo vas a llevar y lo tienes que llevar con mayor base. Pero bueno, o sea, me interesa más. Semiología es básicamente leer al paciente. ¿Ya? Los exámenes complementarios son secundarios. O sea, quiere decir que si no tienes exámenes no puedes diagnosticar. El asma necesita algún examen auxiliar para diagnosticarlo. No. Y te lo dice la guía GEMA y la GINA. Sí, la 5.4. O sea, hay patologías que no necesitas. Una neumonía necesitas, ¿no? Los exámenes solamente te van a confirmar el diagnóstico. No te van a hacer necesariamente, o sea, te pueden ayudar de repente a discernir, ok, listo. Pero no, no es que sea necesario o imprescindible, ¿no? Algunos, sobre todo en reumatología, sí vas a ver que lo que te va a ayudar son los exámenes, pero es que reumatología de por sí, pues, o sea, casi todos los problemas reumatológicos cursan con anayanca positivo. Ya, las atelectasias, la otra parte que me interesa que sepan es, este es el concepto, expansión inadecuada de los espacios aéreos, estamos hablando específicamente de alveolos, ¿no? O del acino, porque ya vimos cuál era el acino, ¿no? O colapso del tejido pulmonar previamente insuflado. En términos sencillos, quiero que te aprendas esto. ¿Qué sería esto de acá? Un derrame pleural, ¿no? Una efusión pleural, porque el término correcto es efusión, ¿ya? No es derrame, es efusión. Entonces, esta efusión, que naturalmente va a ser pleural, ¿no? Va a generar un efecto compresivo, ¿no? Entonces, esto de aquí va a hacer que el pulmón se contraiga. Claro, porque la condensación es esta. Se va. La condensación lo que te está haciendo es disminuir la capacidad funcional del. Porque llevo ocupando. Porque hay algo, exacto. Porque hay una ocupación. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es obstructivo por algún, voy a inventar un tapón de moco, algo, y la parte de la contracción es, ¿se acuerdan lo que vieron del neumotórax? El neumotórax sería, por ejemplo, una atelectasia masiva. ¿Listo? Una efusión pleural masiva también te hace una atelectasia. Una tuberculosis también te hace una atelectasia, pero va a variar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la más frecuente es por oclusión total del bronquio o del bronquiolo. ¿Listo? Esta es la más frecuente. Pero tenemos, por ejemplo, la cicatrizal, que básicamente es por tuberculosis y debería estar por acá. Destrucción pulmonar, distracción al aire, ya ves, lesiones por TM. La tuberculosis tiene tratamiento, pero lamentablemente hasta el día de hoy todavía tenemos secuelas, porque no la detectamos a tiempo. ¿Ya? Dice, es la interrupción o bloqueo patológico del torrente de aire que atraviesa los bronquios. Esta situación provoca el colapso de una parte del pulmón. Este colapso se denomina condensación. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Naturalmente, tos, porque número uno, hay algo que está ocupando el espacio y esa ocupación el cuerpo la quiere sacar. ¿Listo? Ese es el número uno. Número dos, va a haber dolor, claro, porque al querer al estar colapsado, ese colapso también, digamos, tiene fibras y va a generar un dolor. De ahí, ¿qué más? Necesito que sepas, bueno, disnea, que todos van a cursar con disnea, ¿no? O sea, no es un signo característico. La neumonía también cursa con disnea, el síndrome de condensación tumoral también va a cursar con disnea, sobre todo dependiendo de la ubicación, ¿no? Pero por ejemplo, ¿dónde estamos? Ruidos agregados, va a haber soplo tubárico, ocultación de la voz va a ser ausente. La ocultación de la voz es, ¿no? Le piden al paciente que hable, y como
como hay algo ahí que está comprimiendo el alveolo, esa parte no la vas a escuchar, porque no va a haber transmisión del sonido. Y ahí, ¿qué más? Ya, esto no te interesa mucho, sinceramente, pero te lo tengo que poner, ¿no? Básicamente el congestivo se debe a causas cardiogénicas y no cardiogénicas, pero la mayoría de causas de congestión van a ser cardiogénicas, porque lo congestivo cursa con, ¿qué te hace pensar de congestión? Agua, ¿no? Ok, pásalo al cuerpo, la sangre, plasma y todo eso, y la congestión va a venir de la sangre y del plasma, entonces casi siempre vas a pensar en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Va a haber causas no cardiogénicas, sí, como por ejemplo las transfusiones múltiples. Las transfusiones múltiples, ¿por qué? Porque no solamente va a haber una reacción, sino que también por sobrecarga de volumen. Las pancreatitis. ¿Por qué creo que las pancreatitis cursarían con un síndrome congestivo a nivel pulmonar? Si el páncreas, ¿dónde está? En el abdomen, debajo del diafragma. ¿Por qué crees? Por continuidad, o sea, al final el páncreas de todas maneras todo es exudado, por continuidad puede pasar a la cavidad torácica. Recuerda que el diafragma no es una barrera, también tiene hiatos, ¿no? A través del esófago, ¿no? Incluso puede haber desgarros y por difusión. ¿Cómo llega? El páncreas está debajo del diafragma. Listo. Si hay una pancreatitis o algo que genere un exudado a nivel retroperitoneal, porque el páncreas es retroperitoneal, ese exudado puede pasar a la cavidad torácica por contigüidad. ¿Por qué por contigüidad? Porque recuerda nuevamente que el diafragma es un músculo que es aplanado, no es un músculo grueso, es fibrótico y que también tiene orificios por los cuales van a atravesar los elementos vasculares, como por ejemplo la aorta, como por ejemplo el esófago, van a atravesar también va, o sea, por esos espacios, por esos orificios que hay, va a haber una difusión y eso queda a la cavidad. ¿Por qué? Por diferencia de presión. Recuerda que la presión abdominal es mayor que la torácica, entonces va siempre el fluido va de un sitio de alta presión hacia el de menos presión, ¿no? Esto aquí, por ejemplo, es una radiografía típica de congestión pulmonar. Típica. Y esto de acá se conoce como astas de cielo, o sea, una ICC descompensada. Siempre. Clásica esa. Este es un interesantísimo, porque la guarda que te dije, neumonía, atelectasia, ¿no? Luego TB, pero ya está aquí también. El tema con el tumor. A nivel pulmonar hablamos de tumores sólidos, ¿ya? Porque, entonces, a nivel pulmonar hablamos de tumores sólidos, ya, listo. Que quiero que sepas que el maligno es el carcinoma broncogénico, sí, que el benigno es el adenoma bronquial, ya, ok, listo. Pero, ¿qué es lo que me importa que sepas para esta clase? Por ejemplo, si ves el tejido pulmonar aquí, esto es un tejido relativamente sano y esto es el tumor. ¿Sí? ¿Se nota, verdad? Ok, esto de aquí lo vas a ver en la tomografía y este es en un centriograma. Entonces, esto de aquí, ¿qué está haciendo nuevamente? Está ocupando un espacio. Listo. Al ocupar ese espacio, dependiendo de la zona, va a darte la sintomatología. Si está de forma periférica, por ejemplo, ¿qué es lo que te va a dar? Dolor. Dolor, solo dolor. Pero si lo tienes, por ejemplo, a nivel o muy cercano a la aurícula derecha, o lo tienes en el mediastino, ¿qué va a pasar? Ya no solamente te va a dar manifestaciones pulmonares, sino también cardiogénicas. Así es. Dependiendo de la ubicación, te va a dar las manifestaciones.
¿Ya? Y por ejemplo aquí también el libro te dice, dependiendo de la localización le haces la biopsia, porque ¿cuál es el gol estándar para toda neoplasia? La biopsia. El gol estándar para toda neoplasia, ya sea de la punta del dedo o de la punta del cabello, es la biopsia. Pero ¿cómo puedes hacer una biopsia? O sea, y aquí, como te digo, hay cosas con las que no concuerdo. Sí, el gol estándar sigue siendo una biopsia, pero tienes otros métodos o sospechas para no llegar necesariamente a una biopsia. Te dice, si está periférico, le puedes hacer una punción con aguja percutánea, ya, bacán. Y si está central, le haces una broncoscopía, ya. Y si está en el medio de las dos, ¿qué le haces? Pero es que ahora ya no necesitas eso. Si bien es cierto, tenemos otras tecnologías, por ejemplo, un PET-CT, tenemos, que son métodos no invasivos, ¿no? Tienes marcadores tumorales. Sí es cierto que los marcadores tumorales no son específicos, pero también te van ayudando, ¿no? Si tengo un cifra elevado, no voy a pensar pues que el paciente que tiene solamente una neumonía, ¿no? O sea, y la imagen es clara, la imagen ahora, la tomografía te ayuda porque un tumor lo vas a ver casi siempre localizado. Puede tener espículas, todo lo que tú quieras, pero casi siempre es localizado y es una lesión casi siempre es única, salvo que sea metastásica. Pero si es secundaria, ahora, por ejemplo, eso es importante también, algo que bueno, de repente a ustedes todavía no les compete saber, pero las lesiones pulmonares son primarias o secundarias. Sí, las neoplasias, o sea, tú tienes una lesión que es sospecha de cáncer en el pulmón. En el pulmón, no te estoy diciendo dependiente del pulmón, te estoy diciendo, tú haces una tomografía y ves una lesión a nivel del pulmón. Listo, ¿tú piensas que es primario o secundario? Secundario. ¿Primario o secundario? Primario está en el tórax. Sí, lamentablemente el tórax, el pulmón, es el único que puede sospechar de las dos. Por eso te lo dejo claro. Lamentablemente, solamente el tórax. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel cerebral, 90% son secundarias. 90% son secundarias a nivel cerebral. Entonces, si tú ves una lesión a nivel cerebral, pensando que es tumor, o sea, pensando que es neoplasia, primero te echas a buscar en otro lado. Pero en hígado vas a pensar que es primario. En riñón también vas a pensar que es primario. Ovario. En hueso casi siempre es secundario, por ejemplo, porque es la siembra, ¿ya? Son muy pocas las patologías, como por ejemplo los osteosarcomas o los mielomas múltiples, que son primarios, ¿no? Pero los huesos son secundarios también. En cambio, en pulmón, las dos patologías, porque no solamente por la vulnerabilidad del pulmón, sino por la irrigación. ¿Por qué existe el secundarismo? O sea, ¿cuál es la diseminación de las neoplasias, de las células? ¿Es vía hematógena o vía linfática? ¿Sí o no? Esa es la siembra a distancia. Y la siembra a distancia, si es hematógena, tiene que ir a donde hay más sangre. ¿Y dónde hay más sangre? El corazón es solamente un elemento de paso. Pero pulmón también, o sea, ambos se podría decir que son los que hay más sangre. Pulmón y corazón. Los órganos de mayor perfusión son el cerebro, el hígado, el riñón. Sí es pulmón, pero corazón es de paso. O sea, la sangre que llega a la aurícula derecha, ¿cuánto tiempo permanece en el corazón? Es muy poco el tiempo que permanece en el corazón para poder, por así decirlo, asentarse y comenzar a anidar y luego proliferar. Es muy corto el tiempo porque el corazón es de paso. En cambio, en las otras estructuras, por ejemplo, el riñón, tienes que pasar por un glomérulo. Y aparte, las estructuras cardíacas son de gran calibre, porque las arterias y las venas que llegan y salen del corazón son de gran calibre, versus, por ejemplo, las del cerebro. Doctor, y al hablar de irrigación coronaria, ahí en ese caso no. Pero la irrigación coronaria, te refieres a la coronaria descendente, la derecha. La irrigación del corazón. Pero esas de ahí son grandes. Imagínate el tamaño de una célula versus tu arteria descendente.
sigue siendo un espacio gigante. En cambio, las arterias, por ejemplo, que llegan al tálamo, a la cápsula interna, al putamen, son microvasculatura. Entonces, mientras más pequeñas son, el flujo es más lento. O sea, la velocidad con la que transcurre el hematíe, por ejemplo, si estamos hablando de sangre, es más lento. Si hubiera una célula tumoral a ese nivel, tiene más tiempo de poder anidarse. Por eso es que no se hablan, por ejemplo, ¿cuántos tumores cardíacos conoces? Pocos, ¿no? O sea, muy pocos, y casi todos son primarios, porque no son secundarios. En cambio, en el riñón tienen que llegar por la arteriola aferente y luego van al glomérulo, ¿no? ¿Y el glomérulo qué es? Es un ovillo de vasos y luego pasan. Entonces, el tiempo en el que la sangre está en contacto es mayor, por eso es que hay secundaria. ¿Ya? La perfusión de pulmones también es lenta. La perfusión, No, la irrigación. el tránsito diría, ¿no? El tránsito, más lenta que en el corazón. Sí, claro. Incluso por volumen. Tienes más volumen pulmonar que vascular. Pero recuerda que la irrigación pulmonar depende de dos sistemas. Que los bronquios es básicamente la que te va a ocasionar neoplasias. las efusiones. O sea, tú oxigenas el pulmón a través de las arterias bronquiales que dependen, bueno, en término mayor de la aorta, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Que lo vimos también en la clase pasada. Listo. Entonces, no ya. El adenocarcinoma mayoritariamente, ¿ya? Relacionado con el hábito de fumar. Esto es importante. El hábito de fumar te aumenta el OR en 8 a 10. ¿Ya? O sea, la posibilidad de que tengas algo incrementa exponencialmente por el simple hecho de fumar. ¿Okay? Y no necesariamente, ya les dije, no necesariamente nos referimos al cigarro clásico que conocen, ¿no? Sino también. ¿Necesariamente el hábito de fumar o también puede ser de otro? Inhalar cualquier humo. Tengo por entendido de que, por ejemplo, hay personas que no fuman, pero pueden estar expuestos ya que cocinan a leña, por ejemplo. Claro, El humo. pero ahí, por ejemplo, hablamos de las personas que cocinan a leña. ¿Cuál es la patología más frecuente? Asma. Fibrosis. ¿Por qué se fibrosa? Sí, verdad. ¿Alguna vez han visto los que cocinan a leña cómo está la olla? Negra, y tú pasas la mano y se pone negro, ¿sí o no? Listo, todo eso se deposita en el pulmón. ¿Y cuál es el mecanismo de respuesta? O sea, el organismo dice, esto es un cuerpo extraño. Van los macrófagos, hacen toda la reacción y dicen, pucha, no lo puedo degradar. ¿Cuál es la respuesta? Se fibrosa. O sea, no estás equivocado. O sea, tu razonamiento está bien, pero si me hablas específicamente de cocinar a leña, es mucho más probable que tengas fibrosis a que tengas un cáncer. Cuando vas, por ejemplo, a la mina, ¿ya? Y no usan las mascarillas, es el sílice y te da un mesotelioma. Y, por ejemplo, respecto a lo que me hablas del hábito de fumar, y te lo digo porque lo he visto, yo tengo un amigo, un muy buen amigo mío, con el que jugábamos pelota, años, ¿verdad? Lo atropellaron y todo eso, pero él hasta el día de hoy, no te baja de 20 cigarros días, ¿no? No te baja de 20 cigarros días, de verdad. Y le he hecho su radiografía, milagrosamente está limpio. Doctor, creo que todo eso también depende del gen. Ah,
vienes luego a hablar de oncología con el gen supresor de tumor, que sería el P53. Y hay personas que nunca en su vida han fumado Y tienen cáncer. Nuevamente, en medicina no hay nada absoluto, pero es probabilístico. Entonces, si una persona fuma, el simple hecho de fumar te predispone. Yo hablé de predisposición. Yo te dije, te aumenta el OR entre 8 a 10, o sea, te hace más susceptible, pero no te dice que vas a tener, te hace mucho más susceptible, sí. Ya luego intervienen otros factores también, pero te hace mucho más susceptible. Y una vez que desarrollan el cáncer, ¿cuál es el más frecuente? El adenocarcinoma. Y ahí esto de aquí es solamente un algoritmo que lo van a leer y ya está, porque es solamente como voy a ver, ya listo, tengo un síndrome consolidativo pulmonar, si es agudo, ¿en qué pienso? Neumonía, si es crónico, luego paso acá, o sea, es solamente eso. Listo, estoy acabando esto ahora para ver si tienen alguna duda, pregunta, quejas, comentarios. ¿Todo ok? Pero ¿para qué te interesarían cosas? Ni en el módulo Doctora, acá hay una pregunta. No respecto a la clase, sino que quería preguntarle sobre los pretest que vamos a hacer. Se van a sumar con el examen final y de ahí se sacan. Por lo menos conmigo sí. ¿Qué? Conmigo sí. Porque yo te he dicho,